Hola a todos, mi nombre es Rubén, soy consultor en Alive Business Consulting y en este vídeo os trataré de explicar todo lo relativo a la creación de artículos en Sage X3. Vamos al menú de datos base, submenú de artículos y aquí veremos las tres funciones que os voy a enseñar. Categorías de artículos, artículos y artículos plantas. Iremos primero a la categoría de artículos. Nos debemos crear obligatoriamente, por lo menos, una categoría de artículos para la creación de un artículo. ¿Por qué? La categoría contiene datos de flujo de entrada, flujo de salida, datos de tipos de flujo que únicamente pueden definirse a nivel de categoría. Y muchísimos más datos, de los que no voy a tratar en la categoría, que servirán como de plantilla para cuando yo cree un artículo, se heredarán todos los datos que yo defina en la categoría en el artículo para facilitarme su creación. ¿Okay? Me he creado una categoría de materias primas para prueba y de contador le he metido un contador de materias primas. Este contador se compone de una constante que va a ser siempre MP de materia prima y un secuencial de 5 dígitos, ¿vale? Es decir, que el primer código del artículo que yo genere que pertenezca a esta categoría pues será MP 00001 y así sucesivamente con todos los demás artículos que cree en esta categoría, ¿vale? Otros datos que solo puedo dar a nivel de categoría son los tipos de categoría. Tenemos servicio, fantasma, utillaje, genérico y mantenimiento. Únicamente explicar el de servicio, que será para servicios de subcontratación. En este caso, como es una materia prima, no pertenecerá a ningún tipo de categoría y quedarán desmarcadas todas. El tipo de flujo es muy importante ya que nos permitirá comprar, vender, entregar, fabricar y subcontratar, ¿vale? En este caso, como es una materia prima, se puede comprar, se puede vender y entregar y se puede fabricar. Puede entrar en un proceso de fabricación, ¿vale? Más datos relativos a la categoría que no se pueden definir en el artículo. Todos estos que veis que estoy pasando son porque se pueden definir a nivel de artículo y los voy a comentar después. Los datos del flujo de entrada, ¿vale? Esto significa qué tipo de movimiento de entrada y cómo va a funcionar. Es decir, por ejemplo, en la recepción se va a predefinir en la ubicación recepción, se va a aceptar el estado A, Q y R y subestados A, Q y R. El estado por defecto que se va a recibir va a ser apto. Me va a generar solicitud de análisis para pasar un control de calidad. La entrada del lote va a ser libre. El lote por defecto va a ser el lote proveedor. X3 tiene dos lotes, lote proveedor y lote interno. El lote de proveedor en este caso sería lo que me inicializaría el lote interno, ¿vale? Y el número de contenedor opcional. En el flujo de salida tenemos normas de asignación, reglas de asignación y reglas de gestión, ¿vale? Las normas de asignación es para cómo se va a asignar este artículo a los pedidos y a las órdenes de fabricación. En este caso seguirá una norma FIFO donde tendremos todas las unidades, no tendremos ninguna restricción, ¿vale? Y en las reglas de salidas pues tenemos las mismas normas de FIFO que antes he comentado, ¿vale? Y en las reglas de gestión muy parecido a como teníamos en el flujo de entrada, ¿vale? Que aquí teníamos recepción de proveedor, entrada varia. Aquí en el flujo de salida tenemos salidas varias, devoluciones de recepción, etcétera, etcétera, donde podremos definir tres ubicaciones por defecto, estados y subestados autorizados, la salida del lote, cómo va a ser, si tiene versión de prototipos y todo el tema de versiones, que no vamos a comentar. Y por último, explicaros las reglas por defecto. Por ejemplo, yo aquí en esta categoría no veo un tipo de movimiento de salida que es el más común, que es la entrega a cliente, porque si no lo encontramos aquí, se definirá aquí en reglas por defecto, ¿vale? Aquí están obligatoriamente todas las entradas y salidas y nos dirá, en el caso de no existir en la categoría, cómo va a funcionar la entrega de cliente. ¿Vale? Aquí vemos la misma tabla de antes y esta será en el caso de entrega a cliente lo que me cogería, ¿vale?
y directamente nos vamos a la creación de un artículo. El menú de artículos está en datos base, artículos, ¿ok? Y aquí generaremos uno nuevo para hacer nuestras pruebas. Seleccionaremos la categoría M', la que me acabo de crear. El estado del artículo, X3 tiene varios estados posibles para los artículos: no renovado, caducado, no utilizable, ¿vale? El activo me permitirá meterlo en todos los flujos de compra, venta y fabricación. En producción únicamente me dejaría meterlos en flujos de producción. Caducado pues me dejaría de poder venderlo, y no utilizable no podría entrar en ningún flujo. El artículo, veis que no me deja entrar porque le he puesto yo una codificación automática de artículos, por lo que aquí no voy a poder escribir ningún código manualmente. Para ello hubiera tenido que dejar la categoría, el contador de la categoría vacío. Prueba 1 lo voy a llamar, ¿vale? Aquí se pueden depositar imágenes, una segunda y una tercera descripción. Las familias estadísticas, como yo no he inicializado ninguna en la categoría, pues aquí no se me inicializaría ninguna, pero yo perfectamente puedo seleccionar las familias estadísticas si antes las he definido de cierta manera. Las familias estadísticas van en cascada o no, siempre empezando por la familia estadística 1. La familia estadística 2 puede depender de la 1 o no, puede ser una nueva familia estadística que no dependa de la anterior, y así sucesivamente hasta 5 familias estadísticas. Le podremos dar datos relativos a la gestión, pues si es gestionado en stock, si permite stock cero, cuál va a ser la gestión del lote, si va a tener números de serie en entrada y salida, ¿vale? Controles de caducidad, si va a gestionar caducidad, cuando hagamos una recepción, qué plazos me va a sugerir que me coja el producto, ¿vale? Temas relativos a unidades, unidad de stock, unidad de compra, unidad de venta, unidades de envasado, ¿vale? En la pestaña contabilidad general podremos definir el código contable, que es obligatorio, al menos definir uno para el artículo, y el nivel de impuesto. Aquí veis que me ha traído un código contable que se llama consumibles y un nivel de impuesto 1 que se llama normal, porque en la categoría yo los he definido como este código contable y nivel de impuesto 1, ¿vale? Pero en el artículo yo podría variarlo sin ningún problema, ¿vale? La analítica, los el código de los ejes y la descripción, le puedo dar una sección a cada eje, ¿vale? Por defecto. En este caso ninguna sección es obligatoria, por lo que no me la va a pedir. Datos de venta, que esto hay un vídeo propio para ver qué configuraciones tenemos en la venta. Los clientes, si este artículo es vendido a un cliente normalmente, pues se pueden definir unidades de venta para este cliente, embalajes, etcétera, etcétera. Para compras también hay un vídeo relativo a compras, por lo que es interesante que lo veáis si os interesa qué datos hay en compras. Y en proveedores, pues lo mismo que un poco la pestaña de clientes, pero en este caso para proveedores. Por si este artículo es comprado a un proveedor continuamente, pues poder definir datos relativos a este artículo y a este proveedor que aquí definamos, ¿vale? En este caso no quiero definir nada más y me informa de que el código elegido es el MP00001, ¿vale? Ok, y una vez creado el artículo, crearemos el artículo planta. Podemos acceder a través de este botón de acción llamado artículo planta o a través del punto de menú ubicado en datos base. Artículos y artículos planta, ¿vale? He accedido a través del mismo menú. Estoy en el mismo punto del menú, pero he accedido desde puntos diferentes, ¿vale? En este caso me ha accedido ya directamente al artículo planta del artículo en el que estaba posicionado, y aquí pues me ha accedido a otro artículo en el que estaba posicionado, ¿vale? Voy a continuar con mi artículo de prueba que me estoy creando para este ejemplo, y para el artículo planta lo que hay que definir viene siendo la planta donde va a tener luego todas las características que voy a definir.
¿vale? Va a ser para la S012. La unidad de stock la coge automáticamente, aunque podría ser otra en esta planta, ¿vale? No tiene por qué ser la del artículo creado anteriormente. Si en esta planta se va a gestionar stock, puede que en una planta se gestione stock y en otra no. El modo de inventario, temas relativos a calidad, a muestreos, a empaquetados, para luego en la venta hacer las preparaciones y embalarlo. Si va a gestionar ubicación en esta planta o no. Las ubicaciones que antes os contaba en los flujos de entrada y salida de la categoría, aquí podríamos definir un tipo y una ubicación por defecto, ¿vale? En este caso son cuatro los tipos de ubicaciones y aquí podría definir el tipo y la ubicación. Si lo dejo vacío, pues por defecto me sugerirá meterlo en la primera ubicación por orden alfabético, ¿vale? Temas relativos a controles de calidad y de caducidad. También podremos definir temas relativos a la planificación, cómo va a gestionar este artículo las sugerencias del MRP, en este caso no va a gestionar ninguna. Plazos de fabricación, de compra. El modo de reaprovisionamiento, esto habrá un vídeo más adelante de qué tipos de reaprovisionamiento existen en X3. Esta pestaña de stock y esta de totales y de datos calculados son informativas y nos mostrarán pues stock interno que tenemos en la planta, etcétera, etcétera. No son modificables, sino que únicamente nos muestran información en el momento que consultamos este artículo, ¿vale? Los datos calculados, también estos de aquí abajo, son los que me calcula mediante el límite de reaprovisionamiento y estos son los que yo puedo definir en el caso de que no haya ningún cálculo. En la pestaña de producción se definen datos relativos a la producción, en lo que encontraréis más vídeos en esta plataforma. En la pestaña de coste me ha traído el método de valoración PMP porque viene de la categoría. En la categoría me pide obligatoriamente que defina un método y en este caso pues es el PMP. ¿Okay? Aquí me mostraría datos del precio medio ponderado, precio última entrada, etcétera, etcétera, de este artículo en esta planta. Inventarios, todo tipo de información que pueda recopilar el artículo en esta planta y relativo a los inventarios. En almacenes, en este caso no gestiona almacén. Y en proveedores, antes en la ficha del artículo hemos visto una pestaña de proveedores y aquí en artículo planta vemos otra. Sería más restrictiva esta pestaña de artículos proveedores, ¿vale? Para la planta en donde nos encontremos. En el caso de no definir aquí ningún proveedor y definirlo en la ficha del artículo, tomaría prioridad en la ficha del artículo, ya que aquí no encontraría nada, ¿ok? Entonces, dándole a crear, me debería crear ya el artículo planta, ¿ok? ¿Vale? Bueno, y eso es todo. Espero haber servido de ayuda a este vídeo para ayudaros a crear un artículo. Muchas gracias.